Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Nos quedaron pendientes en la clase anterior unos ejercicios para resolver. Entonces vamos a revisarlos y a aclarar cualquier duda que tengan, ¿ok? En el momento que ustedes tengan cualquier pregunta, levantan la mano o me dicen, profe, una pregunta y la resolvemos. Bueno, habíamos quedado en la ley de Coulomb, que dijimos que era el primer factor importante en la determinación de una reacción química y que está muy relacionado con las cargas que pueden presentar las especies, que si tenemos especies con cargas opuestas, hay atracción y hay reacción, pero si tenemos la misma carga, pues sencillamente se repelen, una se aleja de la otra. Entonces, recordando los conceptos, porque todavía estamos de repaso, de electrófilo y nucleófilo, pues quiero que me ayuden a identificar cada una de estas especies, cómo se comportaría. Puede ser que tenga una carga claramente definida, puede ser que no la tenga y tengamos que establecer cargas parciales, pero lo más importante es recordar cómo se comportaría si nosotros quisiéramos hacerla reaccionar con otra especie. Recuerden que para nosotros aquí lo más importante es el carbono, pero junto al carbono podemos tener otra especie que tenga un comportamiento más marcado o más característico debido a que tiene alguna de las, ¿cómo decir? Alguna de las características, valga la redundancia, que tiene el electrófilo o el nucleófilo claramente. Entonces, por ejemplo, la primera es un carbocatión. ¿Cómo se comportaría esto? ¿Como un electrófilo o como un nucleófilo? Despertemos. Electrófilo. Es un Electrófilo. electrófilo. Ok. Le atraen los electrones por obvias razones. Tenemos una carga positiva. La amina. Nucleófilo. Nucleófilo. Perdón, el nitrógeno de la amina es un nucleófilo. Muy bien. El siguiente, que es un grupo etoxi. Nucleófilo. Nucleófilo. La carga negativa nos lo está demostrando. Muy bien. El siguiente es un haloalcano. Nucleófilo también, ¿no? Un electrófilo. Pues el carbono sería electrofílico, claro, porque tiene un delta más. Pero el cloro sería nucleófilo. El cloro sería un nucleófilo, pero es un nucleófilo débil. Si ustedes revisan los capítulos de antes de la orgánica 1, van a ver que los halógenos son nucleófilos débiles, incluso siendo iones. Perdón. Aún teniendo carga, son nucleófilos débiles. Recuerden que existe esa característica en los nucleófilos. Si el nucleófilo es una base débil, es un nucleófilo débil, por lo cual es muy buen grupo saliente, como pasa con los halógenos. Pero si por el contrario es una base fuerte, como ese oxígeno negativo que vimos antes, es muy buen nucleófilo, pero es muy mal grupo saliente. Entonces, por eso utilizamos los que son buenos nucleófilos, como el oxígeno y como el nitrógeno, para desplazar a los halógenos, que son bases débiles y son buenos o fáciles de desplazar. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener de los dos tipos, porque tiene que existir el grupo que se pueda ir para que el otro pueda atacar. Entonces, digamos que en este caso, pues la característica principal del compuesto es que se comporta como un electrófilo, debido a la carga parcial positiva del carbono. Y no tanto como un nucleófilo, porque a pesar de tener el cloro 3 pares libres, es una base muy débil. Por esa razón el HCl es un ácido tan fuerte, porque se disocia y se queda disociado. ¿Sí? Cl- es una base muy estable. Cuando un ácido es débil es porque si se disocia, la base es muy reactiva y vuelve y se une al protón. Entonces, por eso decimos que los ácidos débiles se disocian en porcentajes muy bajos. Cn-, Nucleófilo. nucleófilo. Esto es lo que en términos generales llamamos un acetiluro, un alquino con una carga negativa. ¿Esto cómo se comporta? Nucleófilo. Nucleófilo. H-, perdón.
H- se llama hidruro. Nucleófilo. Nucleófilo, clarísimo. Alqueno. Electrófilo, ¿no? Electrófilo. Nucleófilo. El alqueno es un ¿Se nucleófilo. resuelve? Fíjense que no tiene carga. Obviamente es apolar, está clarísimo. Pero si ustedes le ponen cerca una carga positiva, el enlace pi se siente atraído por ella. Si le ponen cerca una carga negativa o un nucleófilo, pues vamos a tener un enlace pi que tiene electrones, un nucleófilo que tiene electrones, pues Ya no repele. se van a repeler, se van a separar. El doble enlace o el enlace pi en términos generales, carbono-carbono, sea doble o triple, siempre se comporta como nucleófilo. Esto se llama fenol, ¿se acuerdan? Es un compuesto aromático. ¿Cómo lo clasificaríamos? Nucleófilo. El anillo como tal es un nucleófilo. Es un nucleófilo de la misma manera que lo es el alqueno. Y es más, aquí no tenemos un solo enlace pi, sino que tenemos 3. Entonces, la densidad electrónica del anillo aromático, lo vimos en la orgánica 1 también, tiene una nube de electrones por encima, otra nube por debajo, más adelante vamos a ver sus reacciones, pues es muy rico en electrones y también se comporta como nucleófilo. Y finalmente nos queda el tiol. ¿Cómo lo clasificamos? Nucleófilo débil. Electrófilo, ¿no? Depende de a quién estemos mirando. Si miramos al carbono, el carbono tiene un delta más, lo atacaría un nucleófilo. Pero si miramos al azufre, perdón, el azufre tiene 2 pares libres. Él podría atacar a una especie positiva. Entonces, depende de con qué lo pongamos a reaccionar, pues se va a comportar de una manera u otra. Si, por ejemplo, añadimos un ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, cualquier ácido fuerte, pues la atracción va a ser del azufre por el protón. Pero si utilizamos un nucleófilo, pues obviamente el azufre no se va a sentir atraído, va a ser el carbono. Entonces, por eso a veces hablamos que dentro de la molécula también existe un centro electrofílico, que es el que tiene el delta más, y un centro nucleofílico, que es el que tiene electrones o pares libres. Entonces hay que mirar bien esa molécula con qué la ponemos a reaccionar, ¿vale? Por ejemplo, imaginémonos estas de aquí abajo. En cada una de ellas vamos a añadir un nucleófilo. ¿A qué átomo atacaría el nucleófilo en esta acetona? Al carbono, ¿A cuál carbono? Tengo 6. al que está al lado del oxígeno. Al del carbonilo, muy bien. A este de aquí que tiene un delta más. ¿A qué átomo ataca un nucleófilo en este haloalcano? Al carbono. Al carbono que está unido al bromo porque tiene un delta más. Muy bien. ¿A qué átomo atacaría un nucleófilo en esta mina? Al metil, ¿no? Al metilo, muy bien. ¿Por qué? Porque él tiene un delta más. ¿A qué átomo ataca en este caso del ácido? Al carbono, el doble enlace. Al carbono del carboxilo, a este de aquí, que tiene además 2 enlaces muy polares, uno con el oxígeno de arriba y otro con el de la derecha. Y finalmente, en este éter, ¿dónde atacaría un nucleófilo? Ambos carbonos. En cualquiera de los dos. Los 2 vecinos al oxígeno son positivos. Muy bien. Vamos a hacer otro. Perdón. Tengo una pregunta y es en el ejercicio anterior, en el del fenol, el anillo, o sea, el anillo es el nucleófilo, pero entonces el oxígeno, yo lo estaba viendo más por la parte como del oxígeno, no del anillo. También puede ser un nucleófilo, claro. Ajá, bueno, por ambas partes. Puede serlo por los 2 lados. Por un lado el anillo, pero por otro lado el oxígeno que tiene pares libres. Se vuelve todavía mejor nucleófilo si tú le quitas ese hidrógeno. Si lo conviertes en un fenóxido o menos, es todavía mejor nucleófilo. ¿Cuál parte es más nucleófila, por así decirlo? ¿Cuál qué, perdona? ¿Cuál parte es más nucleófila, por así decirlo? Depende. Depende con qué lo pongas a reaccionar. Por ejemplo, por Sí, supuesto. Porque
Sí, siempre, siempre. ¿Cuándo va a atacar el anillo? Cuando pongas un electrófilo que lo atraiga a él. O sea, es que el anillo aromático tiene unos electrófilos muy específicos. Hay unas reacciones que hace el anillo exclusivamente con unos electrófilos. Nosotros las vamos a ver más adelante. Pero cuando no tienes un electrófilo que atraiga al anillo, pero si tienes, por ejemplo, un haloalcano, por decir algo, este de acá abajo, el 1-bromopropano, ese sí es capaz de atraer al oxígeno. Claro, lo atrae el bromo. Entonces eliminaría o sustituiría al bromo y aquí se uniría el oxígeno. ¿Ok? Pero para poder hacer reaccionar al anillo necesitamos electrófilos que tengan una carga positiva más fuerte. No que sean simplemente moléculas polarizadas con un delta más, sino que tengan claramente una carga positiva. Y nosotros lo vamos a ver más adelante, cuáles son esos electrófilos. Entonces, por eso digo, depende de con quién los mezclemos. Siempre todo depende de en qué condiciones los vayamos a poner a reaccionar. Bueno, vamos a revisar estas otras. En la diapositiva 17, vamos a ponerla más grandecita. Nos quedaron pendientes todos los ejercicios, entonces por eso tenemos que resolverlos hoy. Un momento, que esto crezca. Eso. ¿Qué da la primera reacción? ¿O qué tipo de reacción es? Profe, ahí no saldría el yo. Yo me acuerdo que en Orgánica 1 veíamos que los halógenos pues salían muy fácil. Entonces, ¿qué tipo de sustitución sería? ¿Con qué estamos atacando? ¿Con un nucleófilo? Con un nucleófilo. Entonces, Nucleofílica. sustitución nucleofílica. Me falta un detallito. ¿Sería SN1 o SN2? Porque no se me ¿No? Yo no me acuerdo. Por eso pregunto, porque es que SN2, creo. es SN2. Es muy bueno. Por dos razones. Primera, fíjense que el haloalcano es primario. No puede formar carbocationes porque serían inestables. Segunda, luego recordamos un poquito esa parte de los carbocationes también. Segunda, el nucleófilo es fuerte, tiene carga negativa. Entonces, cuando el nucleófilo es fuerte, es capaz de atacar al carbono y fuera halógeno directamente. Entonces, este yodo sería sustituido por este oxígeno. Entonces, el oxígeno se uniría a este carbono que obviamente va pegadito de este otro carbono. Un segundito. Vamos a dibujarlo. Oh, un momento que se me fue. Ya, ahora sí está abriendo. Porque dime cuál es la hibridación del carbono del yodo. ¿A cuántos átomos está unido ese carbono? A 4. ¿Y podemos tener carbonos con 5 enlaces? No. No, el carbono máximo te forma 4 enlaces. Entonces, si ya tiene hibridación sp3, es imposible hacer adición. Lo único que se puede hacer es sustitución. ¿Qué le sustituimos? Pues el grupo que sea más fácil de desplazar. En este caso, el yodo. Ah, no. No. Miremoslo siempre desde el carbono, ¿vale? Y así vamos a estar siempre todos de acuerdo. Vamos a separar esto. Ya les voy a mostrar. Vamos al Kendro y allí vamos dibujando los productos. Profe, Dime. ahí el que está unido al yodo, ¿cierto que eso no tiene resonancia, cierto? No, para nada, porque todos los dos carbonos son sp3. La resonancia solamente existe cuando tienes hibridación sp2. Recuerda que los electrones pi solo se mueven entre orbitales p. Entonces no puede haber resonancia si tienes átomos sp3. Listo, entonces esto
sería lo que atacaría a este grupo, que son 2 carbonos, un etilo. Entonces lo que voy a hacer es poner ahí el etilo. Me quedaría 1 y 2. Bueno, tenemos ese menos que me sobra. Ya me ahorró el oxígeno y lo vuelvo a poner. Listo. Ese sería el producto de esa reacción. ¿Ok? La segunda, una acetona en medio ácido. ¿Es posible? ¿Dónde se une el ácido? Uniría al carbono. ¿Qué carga tiene este carbono? No, el oxígeno. Se une al oxígeno, se rompe el enlace doble, se va muy negativo y se une. Este enlace sí tiene resonancia. Y recuerden que el carbono es menos electronegativo, o sea que el más está en el carbono, el menos está en el oxígeno. Entonces yo lo puedo dibujar de 2 formas, y una, la más común, es esta. Vamos a borrar esto y a mover esto un poquito. Traigámoslo para acá. Entonces, me demoro menos si lo copio. Si se deja. Listo. El oxígeno tiene 2 pares libres, entonces puede ser que sea la estructura resonante donde él está negativo la que atrae al H+, pero también lo puede atraer así, sin tener cargas, simplemente con el par libre. Aquí formaríamos un enlace con H. Siempre que O tenga más de 2 enlaces, va a tener una carga positiva. Entonces tenemos que ponerle aquí o más. Eso se hace en las reacciones de los aldehídos y las cetonas para volver mucho más reactivo al carbono y que el nucleófilo lo ataque más fácilmente. Uno puede protonar al oxígeno. ¿Por qué? Porque entonces el oxígeno atrae electrones todavía con mayor fuerza y hace que el carbono reaccione más fácilmente. O lo que ustedes decían, yo puedo escribir la estructura resonante de esto. Vamos a moverlo un poquito para abajo. Van pensando si el hexano y el amiduro de sodio pueden reaccionar. Vamos a dibujar la estructura resonante de este. Eso. Ahora. Ahora me saco otro más. Profe, ¿por qué no se rompería el doble enlace del oxígeno con el carbono? Por eso te digo, también puede pasar. Es lo que voy a hacer acá. Yo también se lo puedo unir a la estructura resonante. Entonces, es la que voy a hacer aquí. ¿Y es más predominante la segunda o la primera? Es un equilibrio. La resonancia es un equilibrio. La una y la otra. Pueden ser las dos. Entonces, aquí, en lugar de esta H, yo lo que tengo es un menos. Vamos a ponerle un signo negativo aquí. ¿Vale? Y si se atrae con H+, si hacemos la misma reacción, pues se nos va a formar esta estructura. Ahí sí vamos a tener el enlace ya roto. Vamos a copiarla aquí abajito. Entonces ya ese enlace pi de aquí no existe. Este más no existe. Y lo que sí nos queda es una carga positiva en el carbono. Por eso les decía que en muchas reacciones de aldehídos y cetonas se usa un medio ácido perdón, para favorecer esa carga positiva en el carbono y que el nucleófilo pueda atacar con mayor facilidad. Sobre todo cuando estoy usando nucleófilos débiles. Por ejemplo, agua o un alcohol, que son moléculas neutras que no tienen carga, que solamente tienen pares libres. Yo favorezco el ataque de esta manera. Y cualquiera de las dos está bien. O luego ustedes pueden decir, no, pues este enlace pi se rompe, los electrones van al oxígeno y se convierte en esta de aquí abajo. Está bien, todas son estructuras resonantes, todas son correctas, ¿vale? Amiduro de sodio, NaNH2, ¿reaccionaría con el hexano? ¿Dónde? Es un hexano, ¿y qué pasa con que sea un hexano?
Exactamente, no tiene carga en ninguna parte. Es completamente apolar. Por eso es que con los alcanos solamente podemos hacer dos cosas. Quemarlos, que es lo que hacemos con la mayoría, y hay otra reacción que se llama halogenación, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero con anhidro de sodio, que es un nucleófilo fuerte, una carga o una base fuerte, el hexano no hace nada. Simplemente, ¿qué vamos a observar? Que el anhidro de sodio, que es un compuesto iónico, va a ser insoluble en el hexano. Como si ustedes cogieran la sal de la cocina y la mezclaran con el aceite, pues sí, simplemente vamos a ver que son insolubles, pero entre ellos no hay ningún tipo de atracción. La siguiente reacción, ¿es correcta o hay algo mal aquí? ¿Ustedes qué dicen? ¿El ataque está bien? ¿Se rompió bien donde era? ¿Se unieron los que podían? ¿O hay alguna flecha que esté mostrando algo que no es posible? Está bien. Está bien. Profe, no, mentira. Dime, ¿qué pasó? Pero es que ese carbono está negativo y está atacando como a la otra parte negativa, ¿no? Sí, Al por subir, la no, pero al subir el doble enlace se vuelve positivo. otro carbono, sí. Recuerden que el carbonilo tiene dos estructuras resonantes. Aquí dibujé las dos de esta cetona. No importa qué cetona sea, todas tienen las mismas estructuras. Tenemos esta, donde está el doble enlace formado, y lo que tenemos es, yo no sé si aquí sale el delta. No, nos va a tocar escribirlo. Pero no sé si me sale. Creo que sí. Creo que es D, pero en símbolo. D menos. Vamos a ponerlo en simbolito, a ver si nos convierte esto en un delta. En un segundito, me parece que es así que se puede. Estilo, no, fuente. Símbolo. Ahí está. Si ven, lo cambié a símbolo en lugar de tipo de letra y ya me quedó, fue un delta. A ver si se deja mover este condenado. Para que no nos olvidemos de que esto es un enlace. Ay, por Dios, se me olvidó que era para abajo. Y al oxígeno, perdón, esta es la del oxígeno, no la del carbono. Delta menos porque es el más electronegativo. Y en el caso del carbono, tendríamos un delta más. Lo voy a poner ahí. Lo mismo aplica para la acetona del ciclo. Lo que pasa es que para no llenar las demás cosas, lo estoy poniendo en esta. Solo por diferencia de electronegatividad. Acuérdense que la tabla periódica debe estar a la mano. Aquí va un más. ¿Vale? Entonces, sea en la forma del carbonilo formado o sea en la forma resonante, el carbono siempre está o parcialmente positivo o es un catión. Entonces, ese carbono es el que atrae al nucleófilo, que en este caso es este carbanión metilo. O sea que está apuntando hacia la posición correcta. Simplemente como el carbono ya tiene 4 enlaces y este sería el quinto, pues se tiene que romper el pi y los electrones van hacia el oxígeno. Ustedes pueden iniciar la reacción desde esta otra estructura resonante, donde el carbono ya está positivo y el oxígeno negativo. Pero por favor, me dicen que eso es una estructura resonante. ¿Y eso cómo lo hacemos? Vamos a ver si me funcionan las flechitas hoy. Siempre me dan mucho problema estas benditas flechas. A ver si aquí está la flecha que necesito. Bueno, sí, esta. ¿Cómo sé que es resonancia? Con esta flechita. ¿Vale? Una flecha que apunta en las dos direcciones, porque este se vuelve a convertir en este y este vuelve para allá y así están todo el tiempo. ¿Listo? Entonces pueden iniciar desde cualquiera de las dos, la que a ustedes les parezca más fácil. Sencillamente, si van a empezar, perdón, de la que tiene cargas, me muestran que es una estructura resonante. Y listo, arrancamos de aquí. Ese oxígeno entonces negativo actuaría como una base, se uniría a este protón y tenemos un alcohol. Esa reacción es correcta. El mecanismo está completo y es correcta. ¿Alguien se acuerda qué tipo de reacción era esa? De adición. Adición, eliminación, sustitución.
Adición. Adición. ¿Electrofílica o nucleofílica? Nucleofílica. Nucleofílico. Muy bien. La primera especie que se une es un nucleófilo, adición nucleofílica. La reacción típica de los carbonilos, aldehídos, cetonas. Y la última, ¿esa es correcta o tiene algún problema? Pues el nucleófilo se está uniendo al más cargado negativamente, entonces pues no tendría sentido porque debería unirse al carbono, que es el que tiene la carga parcial positiva. Exactamente, no puedo. Y imagínate, además dice que después el oxígeno queda positivo con 3 enlaces. No, no es posible. Sencillamente cargas iguales no se atraen, ese enlace no se va a poder formar. Y segundo, pues los dos son ricos en electrones, ¿cómo va a quedar uno cargado positivamente? ¿Cómo va a recibir el cloro electrones del oxígeno si ya está completo? Entonces, sencillamente es mirar cargas y no es posible. Bueno, vamos a hacer otro que está más chévere. Primero yo les muestro ahora el otro. Tenemos un Profe, una ejercicio. pregunta. Dime. ¿Hay alguna forma de conseguir el libro del primer semestre? Es que como ese tocaba conseguirlo en la fotocopiadora. Yo quedé de subirles los capítulos que necesitemos. Lo que pasa es que todavía no lo he hecho. Pero yo se los voy subiendo en Moodle, ¿vale? O necesitas todo el libro, porque es que no está, como no está publicado, pues yo solamente tengo los capítulos separados. Pues no todos, tal vez para repasar lo de los grupos funcionales y todo eso que dice en la diapositiva que toca repasar. Ajá, sí, no, lo que pasa es que yo todavía no lo he subido, pero más tarde les subo, ¿vale? Los capítulos que van saliendo aquí en la presentación, yo más tarde se los subo. Que pasa es que tengo muchas horas de clase en la semana y apenas hoy lo voy a hacer. Pero sí, tranquila, yo te lo subo. Bueno, este ejercicio sí lo pueden hacer ustedes tranquilamente en su casa. Son intermediarios de reacción y si quieren los pueden dibujar. Pero yo lo que quiero es que identifiquemos cargas. ¿Qué especie tiene carga y qué carga es? ¿Positiva o negativa? A. En su cation, ¿no? Positivo. Positivo. ¿Dónde? ¿En un carbono? En el oxígeno. No, es un cation o es un electrófilo, pero no es un carbocatión porque no es en el carbono. Muy bien. B. Anión. Un anión. ¿Dónde está la carga? En el oxígeno. ¿En cuál hay dos? En el que está solito. En el que está solito. Siempre que el oxígeno tenga 3 enlaces, va a estar positivo. Siempre que el oxígeno tenga 2 enlaces, va a estar neutro. Y si tiene un solo enlace, va a tener carga negativa. ¿Ok? Así se comporta él. C. Es neutra. Es neutra. No hay cargas por ningún lado. Muy bien. D. Es un cation. Es un carbocatión. Tiene 3 enlaces y un orbital P vacío. Ahí está dibujado. Y no hay ningún electrón. Eso es un carbocatión, un electrófilo. Ok. E. Un cation. Busquemos al boro. ¿En qué grupo está en la tabla periódica? En el 3. En el tris. Y tiene 4 enlaces. Está negativo. Está negativo porque el cuarto átomo que se haya unido a él le tuvo que aportar los electrones para el enlace. Entonces, al él recibir electrones de otro elemento, él solo tiene 3, pues entonces adquiere carga negativa porque ahora tiene más electrones que protones. Entonces tenemos un menos sobre el boro. F. El azufre está debajito del oxígeno. Grupo 6. Es un cation. Es un cation. Se comporta similar al oxígeno. Lo que dijimos hace un ratico para el oxígeno aplica para el azufre. Entonces, ¿qué carga tiene el azufre en K? Negativo. Negativa. Muy bien. J. Un anión.
Es un anión. Sobre el oxígeno, este de aquí, hay una carga negativa, tiene un solo enlace. Y, Positivo. ¿perdona? Positivo. Más o menos. Positivo. Nitrógeno tiene 4 enlaces, es carga positiva. H, Negativo. Que no tiene carga negativa. Negativo. negativo en el oxígeno, y G, Positivo en el Positivo. positiva en el oxígeno. Perfecto. Bueno, este ejercicio consiste en que ustedes hagan flechitas, entonces yo les voy a dejar que ustedes lo completen y luego me pregunten si tuvieron algún problema. Yo quiero que hagamos el último, el 20. Estas son reacciones químicas que propusieron compañeros suyos anteriormente, o sea, estudiantes de Orgánica 2. No necesariamente todas, pero muchas tienen algún error en cuanto a la lógica química. La idea es que ustedes me digan cuál es el error. A. ¿En qué se equivocó el que hizo la reacción A? La dirección de las flechas. En la dirección de las flechas. ¿De dónde debería ir la flecha del NH2? Al Carbono. carbono. Al carbono. ¿Y dónde debería ir la flecha que está sobre el oxígeno? Hacia el oxígeno. Hacia el oxígeno. Perdón, la reacción funcionaría si con NH2 atacáramos al carbono del carbonilo y la carga negativa quedará en el oxígeno. Esto que está aquí no funciona. NH2 menos, rico en electrones, atacando oxígeno con 2 pares libres, pues simplemente no está cumpliendo la ley de Coulomb. Está uniendo 2 especies de la misma carga. B. Profe, ¿Le faltó una flecha? ¿en la B? No, en la B está atacando al hidrógeno, ¿no? Debería atacar al carbono. No, porque se forma. Profe, O sea, está el silenciado. carbono no tiene carga parcial ahí, ¿o sí? ¿Qué Creo que no carbono se es pueden positivo unir. ahí? Como para que el nitrógeno lo pueda atacar. No, Ninguno. Ninguno. Él no puede actuar como nucleófilo porque ninguno de esos carbonos tiene carga parcial. Está actuando como una base Le y se falta está una flecha, llevando un profe, hidrógeno. que indique como que el hidrógeno le deja los electrones al carbono. No, ¿Va a robar un hidrógeno, profe? se va a robar un hidrógeno, pero no se puede robar ese hidrógeno. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero por allá en la Orgánica 1 hablamos de la fuerza de los ácidos. Y vimos que el hidrógeno más ácido de los compuestos orgánicos, hablando de alcanos, alquenos y alquinos, es el hidrógeno de un enlace triple. Por eso nosotros podemos quitárselo y formar un acetiluro, devolvámonos un momentico, como el que vimos por acá en otra diapositiva. Como este. Yo puedo hacer esto, aprovechar que un alquino reaccione con una base fuerte, como es el amiduro, y quitarle ese hidrógeno para convertirlo en un anión. Esto sí lo puedo hacer, única y exclusivamente con los hidrógenos de los alquinos. La condición es que el alquino esté en el extremo de la cadena para poder que tenga hidrógeno. Si no tiene hidrógeno, como el caso de la que estamos viendo, miremos la estructura otra vez, este alquino no tiene hidrógenos porque está en medio de la cadena. Pero los hidrógenos de un carbono sp3 o de un carbono sp2 es imposible quitarlos con una base. Por darnos una idea, el pK, ¿se acuerdan? El menos logaritmo de la constante de acidez, que es el valor que utilizamos para saber si un ácido es débil o es fuerte, pues para el caso de un alquino es como de 25. ¿Eso es un ácido fuerte? Para nada. Un ácido fuerte es el ácido sulfúrico que tiene un pK negativo. El ácido bromhídrico, el ácido yodhídrico que tienen pKs de menos 9 y menos 10. Un pK de 25 es un ácido muy débil, pero con una base muy fuerte como el amiduro, le podemos quitar un hidrógeno a un alquino.
ese no es un alquino que tenga hidrógenos en el triple enlace. Se le estamos quitando un carbono sp3. El pK de un carbono sp3 está por allá entre 50 y 60. Entonces es muy difícil quitarlo. Esa reacción no funciona, sencillamente es por eso. Porque tenemos un hidrógeno cuyo pK es supremamente alto. Es un ácido muy, 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 muy débil. Entonces, esa es la razón de que no funcione. Si tuviésemos ese hidrógeno en el triple enlace, lo podríamos hacer y preparar un acetiluro. Pero aquí es cuestión de pK. C, ¿funciona o no funciona? Se los muestro para que después ustedes no me los hagan. Para que me propongan cosas lógicas que sí funcionan. Se supone que el agua El es oxígeno no puede atacar nucleófilo, un ¿no? carbono. A ver, uno solo, por favor. Me hablaron varios a la vez y finalmente no nos entendimos. El oxígeno no puede atacar un carbono. ¿El oxígeno qué? No puede atacar un carbono. Sí, sí puede. Depende de cómo esté el carbono. En el enlace doble no puede atacarlo, por supuesto, porque ese es un enlace que actúa como nucleófilo. El enlace pi es rico en electrones, o sea, tiene electrones. Con el oxígeno no se atraería. Por eso cuando nosotros hacemos una reacción de adición de agua, luego vamos a hacer alguna de esas, no podemos simplemente mezclar alqueno y agua porque entre ellos no hay atracción. ¿Alguien se acuerda qué necesitábamos ponerle para que la reacción funcionara? Era una adición electrofílica de las típicas que sufre el doble enlace, pero necesitábamos... ¿Un H más? Exacto, necesitábamos un ácido, un H+, porque el H+ se atrae al alqueno. Y una vez se adiciona, se formaba un catión. Y una vez se formaba el catión, ahí sí el oxígeno se unía. Ahora vamos a recordar ese mecanismo, vamos a hacer unos ejemplos. Pero en este caso, simplemente así, no vamos a tener ninguna reacción. ¿La D funciona? No, ¿Por qué no? porque el oxígeno tiene doble enlace. Entonces es neutro. Tiene dos enlaces, no doble enlace. Dos enlaces, sí. Ok, sí, porque si no nos confundimos. El problema de la D es que tenemos un oxígeno positivo que no debería ser positivo. Este más sobra. Aquí se equivocó poniendo esta carga. Ese más debería estar aquí, porque este oxígeno, esto es como si fuese una sustitución nucleofílica. Este oxígeno aquí tiene 3 enlaces. Entonces aquí sí deberíamos tener un más. Y la E, ¿qué problema tiene la E? Perdón. Las cargas están al revés. Las cargas están al revés. Cuando un enlace se rompe, la carga negativa se va al átomo más electronegativo, que en este caso es el bromo. Entonces se equivocó al distribuir las cargas. Las puso al contrario. Muy bien. Así es, un carbanión es más estable entre menos sustituido esté. Y en el caso de los carbaniones también influye mucho la hibridación. Un carbanión SP, como un acetiluro, es mucho más estable que un carbanión como ese que está ahí, que es SP3. Eso lo vamos a ir recordando también a medida que avancemos. Bueno, entonces ya terminamos los ejercicios de nuestra primera clase. Vamos a recordar un par de cositas sobre el segundo principio, que era ¿alguien se acuerda de la regla del octeto? Y pues luego vamos a hacer más ejercicios. Aquí vamos a recordar algo sobre las sustituciones que se nos había olvidado. Entonces, recordemos que son 3 principios. Ley de Coulomb, que es la que acabamos de revisar, regla del octeto y el camino de menor energía. ¿Qué nos permite hacer la ley de Coulomb? Nos puede decir si la reacción ocurre y dónde ocurre. Simplemente revisando las cargas sabemos qué reacciona con qué. Pero no nos dice cómo ocurre.
O sea, no nos dice la ley de Coulomb si la reacción va a ser una adición, va a ser una sustitución o va a ser una eliminación. Entonces, para eso necesitamos el segundo factor, que es precisamente la regla del octeto. Entonces, recordemos aquí un par de mecanismos que ya vimos, pero que de pronto no recordamos con detalle. Sustitución nucleofílica unimolecular y bimolecular. SN1 es una reacción que se da en un solo paso, en una sola etapa, y en esa única etapa participan las dos moléculas, el aloalcano y el nucleófilo. Entonces, como están participando dos moléculas, por eso bimolecular. Nosotros la vimos especialmente para los aloalcanos, no son los únicos que la pueden presentar, pero son los más comunes. El nucleófilo siempre es fuerte. En una reacción SN1 es débil, pero en la SN2 es un anión. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, al metoxi. Carga negativa. Este nucleófilo siempre ataca al carbono por el lado opuesto al del halógeno. ¿Cuántos pares libres dijimos la vez pasada que tenía este yodo? 3, ¿no? 3 pares libres. Y este oxígeno también viene con una carga negativa. Si ese yodo y ese oxígeno se ven, salen corriendo uno lejos del otro. Coulomb ya nos dijo, cargas iguales se repelen. Entonces, por eso el nucleófilo siempre ataca por el lado opuesto. ¿Qué es el lado opuesto? Pues que si el yodo está hacia adelante, él ataca por detrás. Que si el yodo está a la derecha, él ataca por la izquierda. Que si está arriba, él ataca por abajo. Lo más alejado posible para que la reacción pueda funcionar. En este caso está atacando por la izquierda y está desplazando al yodo. Este es el estado de transición que se genera, donde se está medio formando el enlace CO y se está medio rompiendo ya el enlace CI. De tal manera que no tenemos 5 enlaces, sino 3, medio por este lado y medio por el otro lado. Una vez se termina de dar todo el proceso, pues ya se forma el enlace carbono-oxígeno y el yoduro fue reemplazado, fue sustituido. Fíjense en la posición de los hidrógenos. En el reactivo, en el yodometano, están todos hacia la izquierda y en el producto están hacia la derecha. ¿Qué sucede? Cuando el nucleófilo ataca, los obliga a cambiar de lado. Siguen estando adelante, atrás y en el plano, pero ya no apuntando hacia la izquierda, sino apuntando hacia la derecha. ¿Ok? El yodo se fue, ese lado quedó vacío, hay que aprovechar todo el espacio y volver a formar el tetraedro. Entonces, eso tiene implicaciones sobre la configuración del carbono si el carbono fuera quiral. Pero como se trata de yodometano, tenemos 3 hidrógenos igualitos, pues no hay ningún tipo de configuración, ni R ni S. Esa es una posibilidad. ¿Cuándo sucede mejor esta reacción? Cuando el aloalcano está muy poco sustituido. Por ejemplo, esto que es un metilo, por ejemplo, un carbono primario y hasta un carbono secundario, porque de esa manera hay espacio para que el nucleófilo entre por el lado opuesto. Pero si el carbono fuera terciario, sería muy difícil hacer una reacción SN2. Muy difícil no, es imposible hacer una reacción SN2, porque los 3 carbonos que están aquí como sustituyentes van a tener cada uno su tetraedro en el plano adelante y atrás, entonces van a ocupar mucho espacio y para el nucleófilo va a ser imposible llegar al carbono donde está el halógeno. Por esa razón, si el carbono está muy sustituido, pues le toca hacer la reacción por otro mecanismo. Ese mecanismo se llama SN1, sustitución nucleofílica pero unimolecular. ¿Por qué unimolecular? Porque el paso más lento es el primero, es el más difícil, el que más se demora, y es precisamente la ruptura del enlace entre carbono y halógeno. Eso genera una especie que se llama un carbocatión, y ese carbocatión tiene que ser estable para que se pueda formar. Un carbocatión terciario es muy estable, luego sigue el secundario, luego sigue el primario, pero un carbocatión metilo, como el que formaría de la reacción de la izquierda, pues sencillamente no se forma, es muy inestable. Entonces, en ese paso lento solamente está participando el aloalcano, por eso es unimolecular, ¿vale? ¿Qué nucleófilos usamos en este tipo de reacciones? Los que son neutros, porque son más débiles. Alcoholes, agua,
entre otros. Entonces, ya estando el carbono positivo, fíjense, allí sí se atrae con el metanol, se forma el enlace CO, nos queda un oxígeno con 3 enlaces positivo, otra moleculita de metanol que anda por ahí perdida en el medio, se lleva el hidrógeno que nos sobra y tenemos como producto un éter. En los dos casos se formó un éter, pero la diferencia está en cuál fue la ruta. Si nos fuimos por el camino de la derecha o por el camino de la izquierda. Si nos fuimos por una reacción unimolecular o bimolecular. Entonces, ¿qué define el mecanismo? Primero, el nucleófilo. Si el nucleófilo es fuerte, la reacción va a ser siempre SN2. ¿Cuáles son los nucleófilos fuertes? Hay dos tipos, aniones y nitrógeno. El nitrógeno, así esté neutro, es un nucleófilo muy fuerte y siempre hace las reacciones por SN2. Siempre, siempre. Sea amoníaco o sea una amina primaria, secundaria o terciaria, me da lo mismo. Siempre las reacciones son SN2. Es el único nucleófilo neutro que es capaz de atacar al carbono y llevar el mecanismo por SN2. ¿Qué necesita el aloalcano? Que sea poco sustituido. Máximo un carbono secundario. Máximo. Con el terciario ya no funciona. ¿Cómo defino que la reacción es SN1? Primero, que sea un carbono bastante sustituido para que forme carbocationes estables, secundarios y terciarios. No más. Y segundo, que el nucleófilo sea diferente a nitrógeno, sea una molécula neutra, un alcohol, un tiol, agua, algo por el estilo, ¿vale? Porque de esa manera, al ser débil, él no es capaz de atacar al carbono. Él tiene que esperar a que el halógeno se vaya y ahí sí se siente atraído. Precisamente porque no tiene carga, es neutro. Entonces, esos son los dos de los mecanismos que medio alcanzamos a ver por allá en la orgánica 1 y ahora vamos a estudiar un poco en más detalle. ¿Por qué sustitución? ¿Por qué el yodometano y por qué imaginémonos que el de la otra reacción tiene 3 metilos? ¿Por qué sustitución? ¿Por qué no adición? Por ejemplo. Porque está saliendo el yodo y está entrando el oxígeno. Ok, pero ¿por qué no le puedo añadir un nuevo átomo? ¿Por qué el halógeno no se puede quedar ahí? Profe, porque el carbono no puede hacer El carbono no puede hacer. Ajá. Muy bien, porque el carbono no puede formar 5 enlaces. Yo ya tengo un carbono sp3 unido a 4 átomos distintos. Yo ya no le puedo añadir un átomo más. Le puedo cambiar alguno de esos 4 por otro. Y en este caso, el más fácil de sustituir es el yodo, porque es el enlace polar y el yoduro es una base muy débil. Imagínense que el ácido yodhídrico tiene un pK de -10. Es un ácido más fuerte que el ácido sulfúrico, que el ácido clorhídrico, que el ácido nítrico. ¿Por qué razón? Porque su base conjugada, que es ese I-, es supremamente estable. Un ácido fuerte es fuerte cuando su base conjugada es muy estable. Entonces, eso es todavía más fuerte que los ácidos que nosotros normalmente usamos. HI es mucho más fuerte. Entonces, ese ion yoduro es supremamente estable, por eso sale con mucha facilidad. Entonces, esa es la razón, igual el Br-, el HBr, que sería el ácido del ion bromuro, pues tiene un pK de -9. Entonces, es es muy estable. Entonces, vamos a recordar cuáles son esos mecanismos fundamentales, porque de acuerdo a la hibridación del carbono, nosotros vamos a definir cuál de esas 3 reacciones es que se pueden hacer. Aquí, por ejemplo, ¿esto qué tipo de reacción fue? Adición. Adición. El doble enlace desaparece. La hibridación de los carbonos cambió. Era sp2 y terminó siendo sp3. Ah, no, ahí decía que era adición, trampa. ¿Cuántos enlaces tiene cada uno de esos carbonos de esas 4 moléculas que hay allí?
¿Hay alguno que tenga un número diferente a 4? ¿Más o menos? Los hidrógenos. Los dobles enlaces, los que tengan SP2 o SP1. No, porque Digo, igual están SP. conectados a los hidrógenos. Todos están con los 4. Todos están con 4. Recuerda que en el esqueleto no se ponen los hidrógenos. Tú debes contar, pues ahí tengo un carbono con 3 lineecitas, significa que tiene 3 enlaces a carbono, el cuarto es H. Yo decía lo de los triples y los dobles. En el triple igual, tú tienes aquí 3 líneas para este carbono, el cuarto es un hidrógeno. Siempre contar cuántas líneas ves allí, aquí solamente ves 3, en el caso del doble enlace, pues el cuarto es un hidrógeno. Aquí yo solamente veo una línea, los otros 3 enlaces son H's. Siempre el carbono va a tener 4 enlaces, nunca va a tener más de 4, ¿ok? Nunca. Puede tener menos, claro, existen los carbocationes, los radicales, los carbaniones, que son especies inestables que se forman en medio de la reacción. Pero más de 4, jamás. Ni siquiera en los intermediarios de reacción podemos tener más de 4 enlaces. Él es del grupo 4, tiene 4 electroncitos de valencia. ¿De dónde va a sacar más? Entonces, esa es nuestra segunda regla importante, la del octeto. Ustedes no pueden nunca formarme ni intermediarios ni productos con más de 4 enlaces. Posible. Entonces son 3 mecanismos: sustitución, eliminación y adición. Cualquier reacción orgánica tiene que caer en una de esas 3. No existe una reacción diferente. Estas son las únicas opciones del carbono, no tiene muchas. Entonces, si tenemos una hibridación, denme un segundito que acabo de ver un errorcito aquí. Dame un segundo, yo lo modifico y ya seguimos. Si le estoy quitando, esto no debería estar listo. Y creo que vi otro. Ya casi. Ahora sí. Ahora sí están bien. Bueno, entonces, si mi carbono es sp3 y ya tiene 4 átomos unidos, no le puedo unir un quinto átomo, precisamente la SN2 o la SN1 que acabamos de ver. Entonces, si yo tengo un grupo A, que es un buen grupo saliente, como un yodo, un cloro o un bromo, pues lo puedo sustituir utilizando un grupo B, que en nuestro caso, la reacción que acabamos de ver sería un nucleófilo. Entonces, reemplazo o sustituyo A por B. La hibridación se mantiene. sp3, sp3. Ahora, con la reacción de sustitución hay otra que se llama la eliminación. Son 2 reacciones muy competitivas. Siempre que haya una sustitución, vamos a tener una eliminación. ¿En qué consiste la eliminación? En que no solamente voy a sacar el grupo saliente, el bueno que tenga en la molécula A, sino que voy a tener un carbono vecino que también va a perder otro grupo. Por ejemplo, casi siempre B es un hidrógeno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sustitución y eliminación? Que el nucleófilo de la sustitución, en el caso de la eliminación, se comporta como una base. No se preocupen que luego vamos a ver el mecanismo con más detalle. Entonces se me lleva un hidrógeno, B normalmente es hidrógeno, aquí se forma un doble enlace y eso obliga al grupo saliente bueno, que es A, que es un halógeno, por ejemplo, a irse. Entonces, en la eliminación estoy quitando átomos. A cada carbono le estoy quitando un enlace y se lo estoy transformando en un nuevo enlace, pero pi. Entonces, los 2 carbonos que pierden deben ser vecinos para poder formar el doble enlace entre ellos. No puede ser un halógeno en el carbono 1 y un hidrógeno por allá, el quinto carbono. No. Si el halógeno está en el 1, el hidrógeno tiene que salir del carbono 2. No hay otra opción. Y se nos cambia también, o
o hay un cambio en la hibridación. De sp3 pasamos a sp2. De tener 4 enlaces sigma y 4 átomos unidos, pasamos a tener 3 átomos unidos, 3 enlaces sigma y un pi. Entonces, esta reacción de eliminación vamos luego a entrar un poco más en detalle en ella, porque es una reacción que siempre compite con la sustitución. No se puede eliminar, digamos, fácilmente, pero sí hay maneras de controlar la reacción. Si yo quiero que se dé solo la sustitución, pues hay formas de hacerlo, y si yo quiero que la eliminación sea la reacción predominante, también hay formas de manejar la reacción. Entonces, más adelante vamos a ver cómo podemos hacer eso, ¿vale? Y las reacciones de adición las podemos hacer siempre que tengamos enlaces pi, porque adición significa unir más átomos o unir nuevos átomos a la molécula. Entonces, un carbono del doble enlace se une a A y el otro carbono del doble enlace se une a B. El enlace pi desaparece. Y aquí lo que estamos haciendo es cambiar de sp2 a sp3. O también podemos hacerlo en un alquino y cambiar la hibridación de sp a sp2, ¿vale? Pero siempre manteniendo el número de enlaces en 4. Yo no puedo hacer una eliminación en un alquino. ¿Qué le voy a quitar al alquino? Si ya solamente está unido a 2 átomos y tiene 2 enlaces pi. Yo no puedo tener 3 enlaces pi en un átomo. Entonces, dependiendo de la hibridación, yo debo decidir cuál es la reacción que puedo hacer, ¿ok? Entonces, eso depende de la regla del octeto. Por eso, la primera regla, el profesor James le llamó sexo, cargas opuestas se atraen. La segunda le llamó piernas. La regla del octeto, no podemos tener más de 4 enlaces en un carbono, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren, utilizan esas palabritas para que se acuerden más fácilmente. Entonces, vamos a identificar qué tipo de reacción se está dando en cada caso, de acuerdo a las 3 anteriores. ¿Qué tipo de reacción sería esta? Yo creo que es N1. Solamente hay 3 opciones. Sustitución. Pero mi nucleófilo es nitrógeno. Entonces, ¿será SN1 o SN2? Uno, profe, porque no hay formación de carbonato. SN2. N2 siempre con hidrógeno. Con nitrógeno. Pero tiene el nitrógeno y hablamos que sí es SN2. Siempre es SN2, sí. El único nucleófilo neutro, así esté neutro, que hace reacciones SN2 es el nitrógeno. Él es suficientemente fuerte para atacar al carbono y desplazar al yodo. O sea que realmente aquí lo que sale no es un H-, aquí realmente lo que se va a formar después es un protón que queda unido a otra molécula de amoníaco. O sea, otra molécula de amoníaco se encarga de recibir este protón. Lo pusimos así como para mostrar qué era lo que pasaba. Este es el reactivo y esto es lo que se está perdiendo. Ese H+ lo está perdiendo es el amoníaco, no el compuesto orgánico, ¿no? ¿Qué perdió el compuesto orgánico? Yodo. El yodo. El yodo sí salió de aquí, pero este hidrógeno salió fue del amoníaco. Porque siempre que el nucleófilo sea neutro, ese paso sí no se puede quitar. Él debe perder un protón para quedar en forma neutra. Si no, esto sería NH3+. Por eso él se desprotona siempre. Muy bien. Esta ya la habíamos dicho antes. ¿Qué era? Adición. Adición. Muy bien. Esta de aquí. Sustitución. ¿Seguro? Mira el producto. Eliminación. Eso es una eliminación. Se Por nos la formó base, el ¿cierto? enlace pi. ¿Perdón? Por la base que tiene, ¿se puede decir también? Es que el asunto es que los nucleófilos también son bases. Entonces se da la sustitución cuando atacan al carbono, pero se da eliminación cuando atacan a un hidrógeno. Entonces por eso las dos reacciones son competitivas, porque la misma especie hace dos papeles diferentes. Entonces si nos ataca el carbono hacemos sustitución, si nos ataca el hidrógeno hacemos eliminación.
Entonces, por eso tenemos que fijarnos en cómo es la estructura del producto. Aquí apareció un enlace pi. Eso significa que este carbono perdió al cloro, pero su vecino tuvo que perder un hidrógeno. Este era un CH3, ahora es un CH2. Ambos perdieron algo para formar el enlace pi. Y la última. Adición, ¿no? Adición. Muy bien. Muy bien. No está completa, pero es una adición. Vale. Entonces, nunca podemos superar los 4 enlaces, acuérdense de eso. Es muy importante mirar la hibridación del carbono, porque esa hibridación nos determina la reacción que se puede realizar. Los carbonos sp3 pueden hacer reacciones de sustitución y o de eliminación, mientras que los sp2 y los sp, aquí falta poner el sp, pueden hacer reacciones de adición. Ahora, dependiendo de la polarización del carbono, si es positivo, lo ataca un nucleófilo. Pero si el carbono es negativo, él ataca a un electrófilo. Y finalmente, el orden cinético que aparece en algunas reacciones, el numerito, que nos indica simplemente cuántas moléculas participaron en el paso lento de la reacción. En este caso, en la SN2, pues fueron 2 y por eso ponemos el número 2. No todos los mecanismos, no todos los nombres de mecanismos llevan este orden cinético. Algunos sí y algunos no. Cuando sí, cuando hay dos posibles rutas que compiten o que pueden llegar al mismo punto, a la misma sustitución, pero por caminos distintos. Uno lleva un carbocatión, el otro no. Entonces, por eso usamos la cinética. Pero normalmente la mayoría de los mecanismos no llevan este numerito relacionado con la cinética de la reacción. Entonces, ¿qué tipo de reacción es la primera? Ahí está el mecanismo completito. Sustitución. Sustitución. Adición. Adición. Es una adición. Fíjense que el enlace pi desaparece. A un carbono se le unió hidrógeno y al otro se le unió cloro. Es una adición. ¿Electrofílica o nucleofílica? Ya le podemos dar apellido. Nucleofílica. Electrofílica. La primera especie que se une es el H+, y es un electrófilo. Muy bien. Adición electrofílica, la reacción típica del alqueno. La segunda. Nucleofílica. ¿Perdón? Nucleofílica. ¿Pero qué? ¿Sustitución, eliminación o adición? Adición. Adición. Adición nucleofílica. La primera especie que se une es un nucleófilo, tiene carga negativa y está atacando al carbono positivo. Muy bien, reacción típica de carbonilos, aldehídos y cetonas. Y la última. SN2. ¿SN1? No, profe, ¿cómo así? ¿Dónde es SN1 digo SN2? ¿Dónde es SN2 digo SN1? Todas las reacciones unimoleculares, SN1 y E1, tienen como principio general un carbocatión. Porque ese es el paso lento. En las reacciones unimoleculares, el paso lento es formar ese carbocatión. Entonces, siempre incluyen el carbocatión. Entonces, la SN1 y la E1 tienen que arrancar las dos del carbocatión. Y cuando no hay carbocatión, es bimolecular, es SN2 o E2. ¿Vale? Ok, listo. Pero esa es la característica principal de las unimoleculares, el carbocatión. Entonces es una SN1. Primer paso, formar el carbocatión. Segundo paso, ataque del nucleófilo. Tercer paso sería desprotonar a esa molécula de agua, dejar solo un OH y ahí ya se forma el alcohol, que es el producto de la reacción. Entonces, por eso tenemos varios ejercicios y vamos a hacer en los talleres también más ejercicios para recordar, identificarlas. Es lo primero, saber, tener claro qué ataca qué y si es adición, eliminación o sustitución.
Es muy importante esa parte. Si nosotros tenemos claro eso, podemos resolver muchos ejercicios así en la vida. Ya hemos visto esa reacción. Profe, una pregunta con respecto Dime. a la primera reacción que había puesto ahí. ¿En esta o en la anterior? En la anterior. Ok. Dime. Que en la primera reacción la potencia del hecho de que el ácido sea más fuerte. No es un ácido, ¿cómo te parece? Es cloruro de hidrógeno. ¿Cómo? La reacción no se hace con ácido clorhídrico, se hace con cloruro de hidrógeno, que es covalente y que es polarizado. ¿Qué es el ácido clorhídrico? Es cloruro de hidrógeno disuelto en agua. Entonces, cuando le pones agua, ahí sí el HCl se disocia y ya se vuelve ácido clorhídrico. Pero esta reacción se hace es con el compuesto covalente, que incluso es un gas. Obviamente requiere ciertas condiciones. Uno necesita calentar para que esta reacción se dé. Pero es el alqueno el que genera la ruptura del HCl. Él está unido antes de empezar la reacción. Igual si usas HBr o si usas HI, sigue siendo compuesto covalente, no el ácido. Y si fuera un ácido igualmente, sí sería, o sea, si estuvieran disueltos y si fueran ácidos. Lo que pasa es que si tenemos un ácido como tal, el ácido siempre está disuelto en agua. ¿Sí? El HCl viene al 37%, me parece. ¿Qué es el resto? Agua. Entonces corremos el riesgo de que el agua sea el nucleófilo. Porque es que si te fijas en esta reaccioncita de acá abajo, el agua es la que está atacando como nucleófilo. El agua puede atacar como nucleófilo y nos puede alterar las reacciones. Entonces, ¿qué pasaría? Que aquí en lugar de quedarme un cloro, pues me podría quedar un oxígeno. Ahí no es donde pasaba eso del anterior semestre que salían como subproductos. Claro, obtienes más de un producto y además son productos que no te interesan. Si yo quiero unir el cloro, tengo que hacerlo con HCl, cloruro de hidrógeno. Si yo le mezclo ya otra cosa, entonces puedo tener productos secundarios que no me interesan y que me reducen el porcentaje del que yo quiero. Entonces, por eso no lo hacemos con ácido clorhídrico, lo hacemos con cloruro de hidrógeno. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por favor, me van a tomar un par de pantallazos, ya se lo vuelvo a poner grandes, de estas reacciones. Porque nos vamos a dividir ahora en grupitos y vamos a proponer mecanismos para estas reacciones. Entonces, porfa, tómense el pantallazo porque cuando yo los separe en grupitos, ya no van a poder ver esta pantalla. Entonces, yo no les voy a poder decir, mire, a usted le toca esta, no. Entonces, si ustedes tienen el pantallazo, yo les digo cuáles, ¿ok? Entonces, en esta diapositiva hay 4. ¿Ya lo tienen? Sí, profe, sí. Bueno, y en la siguiente hay 3 reacciones. Estas 3. Allí dice cuáles son los reactivos y allí dice qué tipo de reacción se va a dar. Por ejemplo, aquí dice AN, adición nucleofílica, y abajo es eliminación. S1, tachémoslo porque realmente no es E1, es una eliminación, pero no es E1. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, cuáles son las cargas, qué tipo de hibridación tiene el carbono, por qué puedo hacer una adición, después de que se da la adición, ¿qué puedo eliminar? Porque ahí me dicen que tengo que hacer una eliminación. ¿Cuál es el producto final? O sea, hay que hacer el mecanismo completo y hay que dar la estructura del producto. Entonces, nos vamos a separar en grupos. A cada grupo le voy a asignar una de esas reacciones y cuando nos volvamos a reunir, ustedes me van a mostrar el mecanismo que propusieron. ¿Cómo me lo van a mostrar? Ah, pues si lo hicieron porque tienen el Kendro y lo hicieron ahí en el Kendro, me muestran el pantallazo, yo les doy el permiso. Si lo que hicieron fue una foto del cuaderno o si me quieren mostrar el cuaderno, lo que sea. Pero alguien del grupo me tiene que mostrar cuál fue el mecanismo que propusieron, ¿ok? Yo les voy a dar unos 10, 15 minutos, 10 minutos yo creo, a cada grupo para que haga su mecanismo y luego nos volvemos a reunir. ¿Listo? Yo les voy diciendo cuando vaya entrando a cada grupo, qué grupos son y qué reacción les corresponde.
¿Alguna pregunta? Ya tenemos los 2 pantallas. Sí, todo en orden. ¿Listos? Sí, pero Listo. Entonces, los grupos van a ser aleatorios. Yo le digo a esto que haga 7 grupos y el Zoom hará los grupos que quiera. Luego voy entrando a cada uno. ¿Listo? Nos vemos entonces ahora. Vamos a dejar de compartir esto y nos vamos a separar. Van a ser 7 grupos porque son 7 reacciones. Por favor, acepten entrar en el grupo que les toque. Hola, ¿alguno de ustedes tiene Kendra? Sí. ¿Y saben cómo descargarlo? Yo sí quisiera descargarlo, pero ¿la universidad lo tiene gratis o había que descargarlo pirateado? Mm, Bien, bien. Ah, bueno, aquí hay una aplicación online, una página online para usarla.
Hola. Hola, mi grupo 5. Vamos a hacer el mecanismo de la reacción de la primerita, de la primera diapositiva. Denme un segundo que esta vaina es. La del ciclohexeno con agua, ácido, por una adición electrofílica. ¿Vale? ¿Ubicada? Nos vemos en un rato. Bueno. ¿El ciclohexeno solo tiene un doble enlace o dos? Me moché la foto. ¿La primerita? Sí. Ok. A ver. Bien. Bien. Primero, el ciclohexeno ataca el hidrógeno y luego queda con una carga positiva el segundo extremo del enlace doble y luego se le une al oxígeno del agua, ¿cierto? Bueno, voy a dibujarlo. Un Kindrop. ¿Pero el oxígeno queda positivo? No. ¿Cómo? ¿El oxígeno? Ah, bueno, sí, el final.
Tan Alchem Draw Online es una porquería, no me deja colocar signos más. A ver.
Sí. ¿Le hago los enlaces a los hidrógenos o no? Sí, ya está. Bueno, sí, es como mejor. Ya quedó. A ver. Sí, ya. Ok. Sí. Hola, hola. ¿Cómo hacía yo para cambiar? Ok. Vean, está así. Primero aquí. No, no estoy en el computador, estoy en el celular. Y para volverme a meter a Zoom desde el computador, me mete en otro grupo. Pronto. Me toca crear otra sesión. Pero ahí ya quedó, ¿cierto? ¿Se ve bien? Así. ¿Cómo? Ah, con H's. Sí, sí, sí. Con un H acá y otro. Ok. Falta. Hola, hola. Ya estamos de nuevo aquí. Bueno, lo dicho. Voy a llamar por grupo, no necesariamente en orden de 1 a 7, pero sí algunos de ustedes escojan su representante y nos muestran el mecanismo de la reacción que les corresponde. Si los demás observan alguna cosa con la que no están de acuerdo, pues entonces vamos modificando, ¿ok? Bueno, chicos, empecemos, por ejemplo, por el grupo 7. ¿Quién es mi representante del grupo 7? Profe, ¿qué es esa violencia? ¿Cuál violencia? Yo advertí. Vamos a mostrar el mecanismo. ¿Tú vas a mostrarlo? Pues sí, porque yo tenía el Chandra. Listo, entonces espérame un segundito, ya te dejo compartir. Es que, profe, yo lo muestro, pero no lo explico. Jeje. Mentira. Ah, pues no se preocupe, usted lo muestra y otro participante del grupo lo explica. Epa, mejor. A ver, decían ahí quién lo va a explicar. Listo, Arturo, ya te di permiso de coanfitrión. Ah, bueno. Ahí lo ven. Sí. Full HD 4K. Bueno, entonces, ¿quién lo explica? Mi compañera Revelo. Bueno. Pues como lo primero que pasa es que como este carbón pues, tiene un enlace con un halógeno, pues son un enlace débil y pues es lo más susceptible a que sea atacado. Entonces, pues se separa. Cuando se da esta separación, el nucleófilo puede atacar. Bueno, de hecho todo pasa simultáneamente.
Hola, hola. Hola, te estamos escuchando. Sí. Todo pasa simultáneamente y el nucleófilo, que sería el nitruro, es un nitruro. Amiduro se llama. Amiduro, perdona. Sí, el aminuro de sodio. Bueno, el aminuro ya está separado, entonces ataca a este carbocatión y ya al final, como quedan dos iones, uno electronegativo y otro positivo, pues quedaría esa sal de yoduro de sodio. Ok. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien? ¿Les están de acuerdo o hay algo que modificar? De los otros grupos, ¿qué opinan? Si tiene nitrógeno, ¿no debería ser SN2? Y más porque es negativo. Entonces no había carbocatión. NaNH2 es un compuesto iónico, es una sal. Sodio positivo, NH2 negativo. Entonces, esa lineecita para unir sodio y nitrógeno no es correcta porque no es un enlace covalente. Entonces, simplemente ponemos las cargas y ponemos uno al lado del otro, ¿vale? Como se trata precisamente del nitrógeno y el nitrógeno es un nucleófilo fuerte y una base fuerte, siempre hace reacciones bimoleculares. Y cuando las reacciones son bimoleculares, no hay carbocationes. Entonces, para que se forme un carbocatión se debe ir el halógeno. Entonces, ¿cómo así que es catión y el halógeno todavía está ahí? No podría ser. O sea, tiene que ser por bien mostradas las etapas. No, me refiero a que no puedes hacer una reacción por cationes porque tienes un nucleófilo muy fuerte. En este caso, fíjate que abajo de la ¿qué mecanismo ponía en la flechita de la diapositiva? E2. Ponía E2, o sea que la idea es que se nos forma un alqueno, se nos forma un doble enlace. ¿Vale? ¿Qué hace el nucleófilo cuando la reacción es de eliminación? No ataca el carbono. Lo que hace es llevarse un hidrógeno del carbono de al lado. Que puede ser el de arriba o puede ser el de abajo, cualquiera de los dos porque son igualitos. Y se formaría un enlace doble. Profe, una pregunta. Entonces, el NH2 quedaría aparte, pero se llevaría también uno de los H's que había para que se formara el alqueno, ¿verdad? El NH2, al robarse un hidrógeno, se convierte en amoníaco, NH3. Y quedaría el cicloalqueno con el yodo y el NH3. Los electroncitos que deja el hidrógeno, porque él se va como H+, esos dos electrones los usa el carbono 2, llamémoslo así, el carbono vecino, para formar un doble enlace con el carbono donde está el yodo. Y en ese momento se va el yodo. Okay, entonces, tenías razón en que todo eso pasaba al mismo tiempo, sí, porque es una reacción bimolecular, es una sola etapa. Pero entonces tenemos que corregir esas cosas, ¿vale? Primero que es eliminación, no sustitución. Dime. ¿Puedes volver a explicarles que me confundí? O sea, como no verlo me confunde. Espérate un segundo. Te voy a quitar el permiso de compartir la pantalla, ¿vale? Listo, ya. Y voy a poner la mía. Profe, una pregunta. Estamos en esta. Ya les muestro. Dime. ¿Uno no podría quitar el hidrógeno que está debajo como del yodo y se formaría un doble enlace? Puedes quitar el de abajo o puedes quitar el que está arriba. Cualquiera de los dos. Al fin y al cabo, el alqueno va a ser el mismo. Dame un segundito que se abra el Kendro y ya les muestro. ¿Están viendo el Kendro? No, ¿cierto? Están viendo la diapositiva. Sí, estamos en el PowerPoint. Listo. Ahora sí.
Sí. Listo. Entonces estamos en esta reacción de aquí. Entonces en cada flechita decía qué tipo de reacción era. Para orientar sobre, por ejemplo, la opción de que sea una sustitución es muy probable, claro que sí. El NH2 es muy buen nucleófilo, podría desplazar al yodo y formar la amina que ellos nos proponían. En ese caso, digamos que lo que no se puede es hacer por medio de carbocatión porque es un nucleófilo fuerte. Pero cuando hablamos de eliminación, yo tengo que pensar es en que el amiduro se va a llevar es el hidrógeno del carbono vecino. O sea, el hidrógeno de de este carbono, o también podría ser el de arriba, cualquiera de los dos. Pero si ustedes se fijan, entonces son igualitos, entonces el alqueno que se va a formar es el mismo. Entonces yo voy a poner el NH2 menos por aquí. Así mal escrito de momento. ¿Qué hace él? Hace el papel de una base. Y lo que se lleva es este hidrógeno. Vamos a ver si me deja poner la flecha, que es que siempre me molestan las benditas flechas aquí. Siempre me pasa lo mismo. Siempre que estoy en Zoom, las flechas son un problema. Un momento que esto le pasó algo. A ver, pues. No me dejó. ¿Ese mecanismo solo se da de esa forma o hay otra? La E2 es exclusivamente como te la voy a mostrar. Lo que sí puede pasar, como les decía, es que se lleve el hidrógeno del otro carbono. Pero no se forma, no puede haber otro mecanismo de reacción que no sea con E2. Sí, la E1. Pero con este nucleófilo, con esta base, imposible porque es muy fuerte. ¿Cuándo hay E1? Cuando el nucleófilo base es débil. Entonces estábamos hablando del hidrógeno de aquí. Me va a tocar que se imaginen las flechas porque no me deja ponerlas. Entonces, ¿qué hace el amiduro? Llevarse el hidrógeno del carbono vecino. Como es NH2-, él se lleva un H+. Y estos dos electrones se quedan aquí. Se quedan en el carbono. Esos dos electrones él los usa para formar un doble enlace en esta posición. O sea, con el carbono donde está el yodo. Y cuando se forma el doble enlace aquí, el yodo se tiene que ir para que mantengamos 4 enlaces. Entonces, el alqueno que se forma de esta reacción, ¿cuál sería? Si este hidrógeno se pierde y este yodo se pierde. ¿Cómo se llama? Un cicloalqueno, ¿no? No, el nombre exacto. ¿Ciclo qué? Hexanol. No, no es un alcohol, es un alqueno. Ciclohexeno. Ciclohexeno, el producto es este ciclo que tenemos acá arriba en la otra ecuación. Porque un carbono perdió H, el otro carbono perdió el yodo y ellos dos forman el doble enlace. Este mismo de aquí se formaría en la E2 de acá abajo. ¿Vale? Ese sería entonces el producto. Bueno, muy bien, empezamos con el grupo 7. Vámonos ahora con... Profe, una pregunta. Dime. Es que, por ejemplo, con la sustitución, si hacemos sustitución ahí, ¿no sería una SN2 porque tiene nitrógeno? Eso no lo entendí. Por supuesto, pero es que acuérdate que yo les comentaba que como el nitrógeno es nucleófilo, pero también es base, cuando ataca el carbono hace reacción de sustitución, cuando ataca el hidrógeno hace reacción de eliminación y son dos reacciones que compiten todo el tiempo. Entonces, en realidad, tú vas a tener los dos productos, la amina más el alqueno. Pero si quiero hacer sustitución ahí, ¿sería SN2 o SN1? Sí, sería SN2. Cuando la reacción es bimolecular, lo es tanto para la sustitución como para la eliminación. SN2 compite con E2. O sea que es un mecanismo sin carbocationes. Y SN1 compite con E1.
O sea que en ese caso, en ambos hay carbocation. ¿Vale? Bueno, Luego hacemos reacciones completas y ponemos todos los posibles productos teniendo en cuenta las dos reacciones, ¿vale? Ahora estamos haciendo cada una por separado. Profe, ¿puedo hacerles la última pregunta? ¿De ese mismo? Sí. Dime. O sea que, digamos, los electrones que están en el hidrógeno del segundo carbono, ¿no? Van Ajá. para el ciclo. Sí. ¿Sí, no? Sí. Y los del yodo también Se van van para con el ciclo. yodo. Ah, listo. Entonces, Porque acuérdate que el yodo es más atractor de electrones, es más fuerte que el carbón. listo. Entonces los dos electrones se van con el yodo. Bueno, rápidamente que se nos va pasando el tiempo. A ver, grupo 5. ¿Quién es mi representante? Listo, ya te doy, Brian. ¿Dónde estás? Listo, ya te vi. Listo, ya puedes proyectar. ¿Sí? ¿Y quién me explica? Yo, profe. Dale, Daniela, dale. Bueno, pues como nos dicen que es una adición electrofílica, entonces lo que sucede es que ese doble enlace del ciclohexeno va a atacar a ese protón y uno de los carbonos va a quedar cargado positivamente. Ahora, uno de los pares libres de electrones del agua va a atacar esa carga positiva y entonces el oxígeno va a quedar cargado positivamente y pues seguimos teniendo agua y otra vez un par de electrones libres de ese oxígeno se va a llevar a un hidrógeno y lo que nos va a quedar es un ciclohexanol y un hidrógeno. Ok, muy bien. Esa es la reacción y ese es el mecanismo. Perfecto. ¿Ustedes eran el grupo qué? Perdón, ya me olvidó qué número dije. El 5. El 5, vale, gracias. Muy bien. Vamos con el grupo 3. Voy, profe, ya te comparto entonces. Ok, Laura, ¿dónde estás? Ya te vi. Listo, ya puedes. ¿Ahí ya lo ven? Sí. Uy, qué mecanismo tan difícil. Les tocó el más duro de todos. Sí, estaba fácil. Muy duro, profe, muy duro. Cuéntame. Entonces aquí lo que pasa es que, pues como dice que es adición electrofílica, entonces el doble enlace va a atacar al hidrógeno que se encuentra pues unido al cloro y después pues va a dejar esta carga positiva. Cuando deja esta carga positiva, entonces el cloro se ve atraído pues por esa carga y pues forma el enlace. Ahí donde está la carga. Muy bien, así es. Facilito y sencillito. Listo, gracias. Vamos entonces, usted era en el 3, ¿verdad? Sí, señora. Vamos con el 1. Listo, profe, yo voy a... Gabriela, listo, dame un segundito, ya te dejo compartir. Ya está. ¿Ven ahí? ¿Todo en orden? Pues yo veo como una parte de la pantalla nomás. Esto, Sí, sí. mejor. Ah, espérame que muevo. Profesora, yo como... Espera un segundo. Ya. So, no sé si alguno de mis compañeros quiera explicarlo, pues lo hablamos entre todos, pero... No, Como ustedes quieran. Bueno, pues esta es una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular, ocurre en un solo paso, es decir, es concertada y básicamente el resumen es esto. Esta parte de aquí significa que es la parte lenta, que es donde va a empezar el yodo metano a unirse cada vez más porque el par de electrones libres del nitrógeno le permite ser un excelente nucleófilo y no permitir carbocationes en el proceso. Entonces,
la reacción empieza atacando el carbono, sale el yoduro y el yoduro en el medio lo que hace es desprotonar para que esos electrones que están en el enlace con el hidrógeno vuelvan nuevamente como par libre al nitrógeno para que éste pueda volver a hacer un ataque nucleofílico al carbono. ¿Por qué no ataca el yodo al carbono, que debería ser parcialmente positivo porque lo es? Precisamente porque es pues el nitrógeno, y el nitrógeno es el Dios señor de todas las cosas en la vida y pues es mucho más, o sea, es mucho más, pues, o sea, es mejor. Es mejor nucleófilo, es un nucleófilo más fuerte. Exacto, entonces, ay, profe, disculpe esto. Bueno, así y pues el máximo número de enlaces que puede formar ya no lo vuelve una amina, sino una sal cuaternaria de amonio, que es, pues, este sería el producto y este sería el producto secundario, que es pues el yoduro con enlace iónico a los hidrógenos que están ahí, que empieza a desprotonar. Entonces, pues, este sería el resumen de la reacción. Ok, o sea, es una reacción que se repite varias veces. Hasta que el nitrógeno tenga par libre, sigue siendo un nucleófilo. Exacto. Y sigue reaccionando. Yo solamente les corregiría una cosita. Sí, señora. Y es la base que está desprotonando al nitrógeno. Recuerden que si se trata de una base débil, ella no vuelve a reaccionar. Y el HI es un ácido fuerte porque una vez se disocia ya no se vuelve a unir. El yoduro es una base muy estable. Muy estable significa también poco reactiva. Entonces, hay otra molécula en esa reacción que es mejor base que el yoduro. Agua, ¿cierto? No, ahí no hay agua. Yo no vi agua por ningún lado. Entonces, profe. Entonces. Una base, pues sería la misma molécula de la amina. La amina. La amina es la base orgánica por naturaleza. Entonces, así como es muy nucleófilo, también puede ser mejor base que el yoduro. Entonces, lo único ahí sería eso. En lugar de usar el I- para desprotonar al nitrógeno, usar otra amina. Al fin y al cabo, en la reacción hay montones de aminas. Vale, listo. ¿Vale? Y gracias, profe. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces ahora vamos con nuestro grupo 6. Ya le comparto. A ver, ¿quién es mi representante? Profe, una pregunta. De pronto ahorita podrías volver a explicar ese. Es que no lo entendí muy bien. Pues si alcanzamos. Vale. Si no, lo dejamos para la otra, ¿vale? 6. ¿Quién es mi representante? Ya comparto, profe. Espérate, que primero te tengo que dar permiso para que nos muestres. Listo, ya lo tienes. ¿Ya ven la pantalla? No. Ahora. Profe, es que primero quería hacerte una pregunta. No estamos seguras de este primer paso que hicimos, entonces no sé si lo que puse ahí está bien. Sí, está bien. Sí. Estás usando Bueno. un alcohol para formar un alcóxido. Es una reacción de los alcoholes. Bueno, entonces pues lo que sucede acá es que esta base nos ayuda a quitar este hidrógeno. Y entonces ya se nos forma aquí pues este anión del oxígeno. Y entonces pues esto ataca a este CH3 para formar esta molécula. El yodo sale y él se lleva los electrones, queda negativo y pues este sería nuestro producto. Perfecto, una SN2 sencilla. Lo único es que les puse a sintetizar al nucleófilo, entonces por eso había que poner el alcohol con el sodio para llegar al nucleófilo, que es ese alcóxido que tienen ahí. Al final. Muy bien, gracias. Grupo 1, que me lo había saltado. Ya ¿Quién no es mi representante? Grupo ¿Ya? 1 lo puso, profe. ¿Tú eras del 1, Gabriela? Sí. Perdón. Entonces, sigamos con el 4. Yo comparto, profe. María Camila, listo, ya te dejo. Listo. No sé si alguien de mi grupo lo quiere explicar. Yo te ayudo. Profe, Dale. como decíamos que era
CN1, entonces teníamos que formar un carbocatión, ¿no? Entonces saldría el cloro y así formaríamos el carbocatión. Y luego el oxígeno del etanol entraría a atacar al carbocatión. Y pues ahí pues se ven cómo atacan. El oxígeno, el hidrógeno que acompaña el oxígeno saldría de la molécula y pues se quedaría con carga negativa, lo que hace que sea un nucleófilo muy fuerte y ahí pues el oxígeno, la carga que queda, se une al carbocatión y así se formaría pues el compuesto final. Sí se forma carbocatión, sí ataca el alcohol, pero no se disocia. O sea, el etanol completico ataca el catión. Perdería o sea que el hidrógeno. Él se une con todo e hidrógeno. En el producto que tú tienes aquí dibujado al final, estaría el hidrógeno todavía unido al oxígeno. Y ese oxígeno estaría con carga positiva. Ahora, algo del medio se debería llevar ese protón. ¿Qué en este caso? ¿Qué crees tú? Profe, yo también soy del grupo y yo lo tengo así como tú lo tienes. Entonces, pues si quieres comparto para que vean cómo. Porque yo sí lo hice de esa forma. Bueno. Solamente listo. que no alcanzamos a socializar en el grupo. Pues es que no sé, sí. Tiempo y no alcanzamos como a mirar bien. No alcanzamos a ver. Ok, no alcanzaron a revisarlo ustedes. Sí, no, o sea, lo único es eso. Ataca el etanol completo y se desprotona después de que ya está unido al oxígeno. Perdón, al carbono. Se vuelve a llevar un hidrógeno. Y el hidrógeno se lo lleva otra molécula de etanol que hay en el medio. O sea, el producto sí es el producto es correcto, pero entonces como que el orden de las etapas hay que cambiarlo. ¿Listo? Bueno, rapidito porque se me acaba el tiempo. Chicos, ¿qué me falta? ¿Grupo 2? Profe, yo comparto y... Caroline, ya te muestro. Espérate, ¿dónde estás? Ya te vi. Listo, rapidito. Y si me faltó algún grupo, sorry, pero ya aquí creo que vamos a tener que dejar. Bueno, ¿explico? Ok. Bueno, primero tenemos... Ok, primero es una adición nucleofílica, entonces, pues el oxígeno está cargado parcialmente negativo y el carbono parcialmente positivo. Entonces, pues el OH del hidróxido de sodio ataca a este carbono que está cargado parcial positivo. Después, pues como es una adición, pues no sale. En el segundo se paso... rompe el enlace pi porque es una adición. Y los electrones suben al oxígeno. Después, para que se dé la eliminación y se forme el doble enlace, los electrones del oxígeno bajan y sale el cloro, quedando el ácido carboxílico. Y sale el cloro porque es la base más débil, es el mejor grupo saliente. Sí. Ese tipo de compuesto es un derivado de ácido carboxílico que se llaman cloruros de ácido y son muchísimo más reactivos que los mismos ácidos. Nosotros vamos a ver este tipo de reacciones y este tipo de compuestos en una de las unidades más adelante. Muchísimas gracias. Bueno, si me faltó algún grupo, me disculpan, pero necesito decirles algo. Vamos a ver nuevamente las dos diapositivas. Entonces, chicos, ustedes tienen una tarea. Tienen una tarea para enviarla desde hoy hasta mañana. Y esa tarea consiste en mandarme los mecanismos de 3 de estas 7 reacciones que acabamos de trabajar. ¿Ok? Obviamente van a mandar el suyo, el que ya hicieron, no vamos a perder ese trabajo. Y van a escoger otras 2, las que ustedes quieran, y van a terminar o hacer el mecanismo completo de las 3 reacciones. Pueden ser estas primeras 4 o las 3 de la otra diapositiva. O estas 3 de acá. De esas 7 ustedes escogen 3. Me hacen el mecanismo completo para esas 3, teniendo en cuenta cositas que hayamos de pronto corregido hoy, y me lo van a enviar, me lo van a subir a Moodle donde dice tarea para el grupo de miércoles y viernes. Tienen plazo hasta mañana a las 6. Por favor, el archivo no puede tener más de 500K, entonces tratemos de mandarlo
de ese tamaño para que no nos ponga problema. Mañana a las 6 se cierra y ya no lo pueden 6 enviar. de la tarde, ¿cierto? Mañana hasta las 6 de la tarde, sí. Profe, qué pena, ¿en qué formato? Ahí dice, puede ser PDF, puede ser PowerPoint, puede ser Word, puede ser una foto, pero lo importante es el tamaño. Profe, es que Moodle dice que se cierra hoy dentro de una hora, el 14 de agosto a las 10. Pero eso, bueno, entonces espérate, yo reviso a ver, porque yo puse uno para el grupo de la tarde y otro para ustedes. Entonces voy a revisar, el plazo es hasta mañana a las 6. Si lo puse mal, yo ahora lo corrijo. Profe, para la otra semana hay que leer algo. Yo te subo hoy todo lo que vamos a hacer la otra semana. Ok, vale. ¿Vale? Bueno, chicos, nos vemos Profe, una entonces. pregunta, ¿esas diapositivas usted las va a subir? Estas están en la presentación.